Bienvenidos a una exploración en profundidad de un evento importante en la evolución de la sociedad humana, el establecimiento del sufragio femenino. Este proceso jugó un papel crucial para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. A través de este video, entenderemos la génesis, el arduo viaje y el eventual triunfo del derecho al voto de las mujeres en diferentes partes del mundo. Nuestra investigación comienza hace miles de años, entre las culturas nativas de América del Norte. Muchas de estas comunidades abrazaron antiguas tradiciones matriarcales, colocando a las mujeres en el centro del gobierno. En consecuencia, estas mujeres tenían derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y expresar sus opiniones en foros públicos. Volviendo nuestra atención a la antigüedad, notamos una amplia gama de costumbres y convicciones. En la antigua Grecia, por ejemplo, las mujeres estaban confinadas principalmente a la esfera doméstica, lo que normalmente las dejaba excluidas de las áreas de participación política y toma de decisiones. Esta configuración social influyó en las instituciones políticas occidentales posteriores. Desde la antigua Roma, las mujeres también fueron relegadas predominantemente al papel de amas de casa. Sin embargo, unas pocas mujeres ricas, principalmente de la clase patricia, eludieron estas limitaciones para ganar cierta influencia sobre las cuestiones políticas. Lo lograron a través de sus asociaciones con políticos varones establecidos. Tras trasladar nuestro enfoque a la Europa medieval, tras el Sacro Imperio Romano Germánico, la importancia de los matrimonios reales y las órdenes conventuales mejoró un poco el estatus de las mujeres nobles. Varias cabezas coronadas, motivadas por ventajas dinásticas, incorporaron a sus esposas y parientes femeninas al proceso de gobierno. Además, la Iglesia medieval brindó a las mujeres la oportunidad de participar en la vida religiosa, lo que ejerció cierta influencia indirecta en las decisiones políticas. En la Europa del Renacimiento, ciertas repúblicas como Venecia y Florencia otorgaron un papel más público a las mujeres privilegiadas de familias patricias. Estas mujeres, que a menudo poseían capacidad intelectual o personalidad excepcional, podían ejercer una influencia sutil sobre las decisiones políticas. Por el contrario, los albores del período moderno temprano vieron un endurecimiento de las normas sociales patriarcales, especialmente en el mundo occidental. En el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa desafiaron muchas normas tradicionales e introdujeron principios de igualdad y representación. Es en el ambiente de estas delgadas sísmicas que Estados Unidos experimentó su primer movimiento social de masas en forma de lucha por los derechos de sufragio femenino. Figuras clave de esta época, como Abigail Adams y los llamados reformadores morales y revolucionarios sociales, crearon plataformas para que las mujeres expresaran sus opiniones y hicieran alarde de su destreza intelectual. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentaron los formidables desafíos planteados por actitudes patriarcales arraigadas y sistemas legales de décadas de antigüedad estructurados por normas sociales que mantenían la supremacía de los hombres. Sin embargo, el asedio desatado por la Convención de Seneca Falls del 19 al 20 de julio de 1848 en Nueva York fue un momento decisivo. Encabezado por activistas notables como Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, exigió igualdad de derechos tanto para hombres como para mujeres en Estados Unidos. La declaración inspirada por los reformadores resonó a nivel mundial, y marcó el comienzo de los esfuerzos organizados por el sufragio femenino. El impulso adquirido por la Declaración de Seneca Falls condujo a la formación de varias asociaciones de sufragio femenino en todo el mundo. Una de las organizaciones destacadas fue el Consejo Internacional de Mujeres, fundado en Washington, D.C. en 1888, Alianza por el Sufragio Universal. Estas organizaciones facilitaron la creación de redes globales y el intercambio de ideas, avanzando aún más en la campaña por el sufragio. La defensa rigurosa y resiliente de las mujeres y muchos hombres comprensivos, a lo largo de varias décadas, fue dando frutos gradualmente. El panorama del sufragio universal cambió primero en estados o provincias individuales y luego a nivel nacional, lo que refleja una vibrante coalición de movimientos reformistas llevados a cabo tanto dentro como fuera de la esfera de la ley. El hito fundamental para el sufragio femenino se produjo tras la Primera Guerra Mundial. Las contribuciones críticas de las mujeres al esfuerzo bélico y el reconocimiento de sus servicios desencadenaron un cambio en la opinión pública. Cada vez más países internacionales comenzaron a reconocer el derecho al voto de las mujeres como parte de un movimiento de reforma política y social más amplio. En la década histórica de la década de 1920, la mayoría de las democracias predominantes, que prescriben la teoría de que el gobierno proviene del pueblo, para el pueblo, aceptaron la verdad del sufragio universal, que comprende ambos géneros de manera inclusiva.
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Canadá y los países de la entonces Unión Soviética son solo algunos de la alineación de estos campeones de la democracia. Si bien la lucha por el sufragio logró avances notables en varias democracias del siglo XIX y principios del XX, este derecho fue negado a las mujeres durante periodos más largos en muchos otros países. Fue necesaria la agitación continua y la lucha persistente durante muchas décadas más para que otras naciones finalmente adoptaran el sufragio universal. Generaciones de mujeres se habían esforzado y soportado importantes dificultades para ampliar la esfera de la democracia. Sus esfuerzos finalmente rompieron las nociones fosilizadas de superioridad masculina, empujando gradualmente a las sociedades hacia el logro de la igualdad en la participación y la toma de decisiones, formando un hito crítico en el desarrollo de la humanidad. El movimiento por el sufragio femenino nos ha enseñado que el cambio es posible, incluso contra obstáculos abrumadores. El coraje y la tenacidad mostrados por estas sufragistas nos inspiran a seguir luchando por los principios de igualdad, justicia y representación justa, especialmente en estos tiempos más modernos de lucha constante por los derechos de género y la democracia. A pesar de estos avances, todavía nos queda un largo camino por recorrer. El derecho al voto es solo uno de los derechos por los que luchan las mujeres hoy en día, en muchos países del mundo. Hoy en día, las mujeres luchan por los derechos interseccionales, los derechos ambientales, los derechos LGBTQ+, y más, lo que demuestra que el movimiento por el sufragio es más que un simple capítulo histórico. Esta inmersión profunda en los fundamentos del movimiento por el sufragio femenino nos proporciona una perspectiva histórica para evaluar más a fondo el camino tomado por muchos países hacia la equidad social. Los defectos del pasado, los avances hacia el progreso y los desafíos que avanzan ilustran la evolución actual de la democracia y la lucha continua por la igualdad desde el punto de vista del género. A lo largo de este viaje, vemos que la batalla por el sufragio femenino fue mucho más que una lucha política. Fue un movimiento social que redefinió el estatus, los roles y la identidad misma de las mujeres en los ámbitos público y privado. Este cambio de las mujeres de amas de casa a políticas, defensoras y activistas simboliza el poder de la solidaridad colectiva y la lucha persistente. Mientras continuamos trabajando por la completa igualdad de género y el empoderamiento, miramos a estas sufragistas como nuestros progenitores, cuya visión y fuerza allanaron el camino para las generaciones futuras. La lucha por el sufragio femenino es un testimonio de la importancia de lograr la igualdad y la justicia y del papel monumental desempeñado por el ciudadano común en la promoción de esos derechos. Esta historia del movimiento por el sufragio femenino es un recordatorio vivo de que la igualdad total no solo es importante, sino también una eventualidad que todos podemos ayudar a construir cada día a través de nuestras acciones, nuestras voces y nuestras elecciones. Juntos, seguimos impulsando el progreso, promoviendo oportunidades para las generaciones futuras y garantizando que nadie se quede atrás. Al finalizar este discurso, es esencial recordar que si bien se han logrado avances significativos hacia el logro de la igualdad de derechos, la lucha por la paridad total continúa. Mujeres de todo el mundo, de diversos ámbitos de la vida, continúan luchando contra las desigualdades y exigiendo justicia, de manera muy similar a como lo hicieron nuestros antepasados. También es importante en el camino hacia la igualdad de género reconocer el papel de los hombres. Muchos hombres han trabajado junto a las mujeres a lo largo de la historia, desafiando normas arcaicas y luchando por el establecimiento de sociedades justas, equitativas y equitativas. Todas nuestras aspiraciones están ligadas a romper con estos estereotipos de género y promover un verdadero trabajo en equipo de género. Con este esclarecedor viaje hacia los orígenes del sufragio femenino, entendemos la importancia de este movimiento para remodelar los paisajes sociales y políticos del mundo. El movimiento por el sufragio femenino es parte de la historia actual, un poderoso testimonio del impacto transformador de la unidad, la perseverancia y el compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad. La lucha por el sufragio femenino nos invita a seguir trabajando para rectificar las inequidades que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Porque donde hay desigualdad, todavía queda mucho trabajo por hacer. El trato desigual de las mujeres nos perjudica a todos, a los hombres, a las mujeres y a la sociedad en general. Desde las urnas hasta la sala de juntas, desde las aulas hasta los tribunales, la influencia y presencia de las mujeres se han ampliado considerablemente en las últimas décadas. Si bien se han logrado victorias, el sufragio femenino también revela las muchas áreas en las que se requiere progreso para el trato equitativo de las mujeres. El conocimiento, la empatía y acciones como la votación son las herramientas necesarias para lograr avances significativos hacia la equidad de género para las mujeres ingratas e incansables del movimiento por el sufragio.
En su duradera batalla por la igualdad y la justicia, el ejemplo común de todo el mundo nos inspira a romper las cadenas de la desigualdad y esforzarnos por construir sociedades inclusivas. Así, lo que hemos aprendido nos dice que la pelea está lejos de terminar. Incluso en el mundo moderno, hay lugares donde las mujeres no pueden votar, no pueden presentarse a cargos públicos e incluso carecen de derechos humanos básicos. A medida que avancemos, los desafíos del pasado nos recordarán lo que estamos dispuestos a soportar y a tomar medidas para un futuro que, por fin, pueda ser verdaderamente igualitario. Las narrativas del movimiento por el sufragio demuestran cómo pequeñas acciones pueden conducir a un cambio monumental. La determinación de estas mujeres, hijos, hijas y aliados nos sirve hoy como faro. Nos recuerda que debemos continuar su trabajo, cuestionar el status quo y luchar por los derechos de todas las personas que aún no están representadas ni escuchadas de manera justa. Además, no debemos olvidar que el derecho que a menudo damos por sentado, el derecho a tener voz, a votar, es un medio crucial de democracia, una raíz de nuestras sociedades. Debemos recordar el coraje de estas mujeres que lucharon para que tuviéramos este derecho hoy, y la importancia crítica que tiene para nuestras generaciones futuras. La búsqueda del sufragio femenino ha mostrado al mundo el espíritu indomable de las mujeres que, contra todo pronóstico, abogaron incansablemente por el cambio. Armados con una poderosa visión de un mundo donde mujeres y hombres tuvieran los mismos derechos, se aseguraron de que su lucha siguiera siendo visible y sus voces fueran escuchadas. Marcaron el comienzo de una era de mayor igualdad de género, y alteraron para siempre el panorama de la historia de la humanidad. Finalmente, aunque el origen del sufragio femenino habla de un momento específico de nuestra historia, el mensaje es universalmente relevante. El derecho inalienable a participar en el proceso político, el derecho al voto, está en el corazón de una sociedad democrática. Mientras continuamos nuestro viaje colectivo hacia la plena igualdad, que las historias del movimiento por el sufragio femenino sigan inspirándonos y recordándonos a todos la importancia de este derecho fundamental. En resumen, contar el origen del voto de las mujeres sirve como un valioso recordatorio de dónde hemos estado y a dónde debemos ir. Los movimientos, las luchas, las victorias y las derrotas han contribuido a dar forma a nuestro futuro colectivo. Honremos a quienes vinieron antes y comprometámonos a dar los siguientes pasos, uno tras otro, hasta llegar a un mundo donde se escuche la voz de cada individuo. A medida que avanzamos, debemos mantener el coraje y la dedicación de las sufragistas cerca de nuestros corazones. La lucha por el sufragio es un capítulo vital en la historia actual del viaje de la humanidad para hacer realidad la promesa de la democracia un gobierno que es de, por y para el pueblo, de todo el pueblo. Las sufragistas lucharon amargamente por el derecho a una voz para dar forma a las direcciones de sus sociedades y, al hacerlo, alteraron el curso de la historia. Al concluir este viaje narrativo, recordemos y honremos cada una de sus luchas y cada una de sus victorias. Que sus ejemplos nos inspiren, nos moldeen y nos guíen en nuestra marcha continua hacia la igualdad y la justicia.